Un buen día para todos. Quien les habla es el doctor Deulis Salazar, quien fue durante 11 años en el servicio de traumatología y coordinador docente y coordinador de posgrado desde su inicio hasta el día que decidí emigrar. Hoy nos toca hablar sobre la planificación preoperatoria para una artroplastia total de tanto de cadera como de rodilla. Okay, le vamos a hablar sobre tips o protocolos para evitar, primero, algún proceso infeccioso que nos puede complicar el operatorio de estas artroplastias y segundo, eliminar el dolor de las articulaciones, que es el principal motivo de consulta del paciente. La planificación preoperatoria depende de tres factores, ¿ok? Son factores dependientes del paciente, factores que van a depender del cirujano y factores dependientes del ambiente. Antes de comenzar, vamos a iniciar con los factores dependientes del paciente, donde vamos a hablar un poco sobre lo que es las características del dolor del paciente. ¿Por qué les voy a hablar de esto? Algo muy importante. Hace unos meses fui a una conferencia donde fue dictada por un cirujano ortopédico español, el doctor Fernández, donde él se planteaba algunas interrogantes sobre el dolor del paciente, que es muy importante porque esa es la causa de la consulta en una artroplastia, de una artrosis tanto de cadera como de rodilla, y es lo que tú debes o debemos eliminar del paciente. O sea, que el paciente, una vez que se haya operado, debe desaparecer el dolor. Él iniciaba la charla con una diapositiva muy interesante que decía la pregunta del millón de dólares, que dice así, se los voy a leer textualmente, porque hay toda una serie de padecimientos en patologías del aparato locomotor, rebeldes y refractarios a los tratamientos conservadores o quirúrgicos al uso, persistiendo el dolor al fallar dichos medios en cuanto a su alivio y causando la desesperación de pacientes y cirujanos. ¿Ok? Él hablaba que hay patologías, o sobre todo él hablaba sobre artrosis de cadera, artrosis de rodilla, inclusive patologías de columna, que eran refractarios o que no eh, se solucionaban con los medicamentos o inclusive siendo después de la cirugía persistiendo el dolor de las mismas. Entonces él indicaba esto, que había una disociación paradójica clínica radiológica, o sea, que no se concordaba lo que era la clínica con lo que tú veías en las rayos X, entidades muy, que tú decías, bueno, es una artrosis grado 3, grado 2, pero ¿por qué hay tanto dolor? Entonces ellos investigaron sobre eso. Inclusive decía que había muchas sintomatologías variables en la misma entidad, ok, no, inclusive no todos los pacientes evolucionan igual, y la evolución en el tiempo era muy variable. Ellos empezaron a estudiar y observaron que el dolor inclusive persistía después de la cirugía en el 10% de los pacientes con artroplastia total de cadera y un 20% tras una artroplastia total de rodilla. Entonces, eso nos lleva a pensar que qué pasó o qué está pasando con ese paciente, que a pesar de que haberlo tratado adecuadamente, haberlo operado, ¿ok? Se supone que uno después de la cirugía, el paciente, después de cierto tiempo, ya debe desaparecer el dolor porque le eliminamos la patología. Entonces ellos se hacían esta pregunta, quizás porque el mecanismo de dolor no es lo que siempre se ha pensado que era. Ellos estudiaron todos los tipos de dolores y ellos descubrieron que había dolores nociceptivos, dolores inflamatorios y dolores neuropáticos, ¿ok? Eso en gran medida en uno u otro paciente, eso va a depender de cada paciente. Ellos, la charla como tal, se llamaba dolor mixto, ¿no? Y sobre todo, estos pacientes se vieron que había una gran componente de todos los dolores, ¿ok? Lo que es el dolor disfuncional o nociplástico, lo que llamaban ellos, el dolor nociceptivo, que es el somático, el visceral,
Y un gran componente del dolor neuropático, que es un dolor central, depende al inicio del dolor periférico, pero se hace central. Hay cambios a nivel de la corteza cerebral que con el tiempo, cuando el dolor se hace crónico, entonces tú no puedes combatir el dolor solo ponte en este ejemplo de la articulación, sino que tienes que combatir el dolor central a nivel de la corteza cerebral. ¿Qué decía el doctor? Que había que hacer, aplicarle cuestionarios o test a los pacientes. Este es uno de los cuestionarios que él presentó, hay varios inclusive, donde eso lo puede ir llenando el paciente, inclusive antes de entrar a la consulta. Eh, el, el paciente llena una parte, ¿ok? Con las características de su dolor, allí lo pueden más o menos ver esquemáticamente, y le va dando como si es muy severo, ligero, y es así, y él va marcando. Cuando entra a la consulta, después que tú interrogues al paciente, examines al paciente, vas a terminar de llenar el test y y le vas a dar una puntuación. Esa puntuación es importantísima porque pacientes que den altamente positivos para un dolor neuropático, él inclusive recomendaba que ese paciente no debiera ser operado. ¿Por qué? Porque el paciente, a pesar de que tú uses todo el protocolo, o sea, el protocolo, hagas todo como se debe hacer, le vas a colocar la mejor prótesis que tú consigas en el mercado, vas a usar la mejor técnica, ¿okay? Va a quedar todo perfectamente bien. Ese paciente es el que te va a volver a la consulta y te va a decir, doctor, sigo con el mismo dolor que antes que usted me operara. Entonces, él recomendaba simplemente a esos pacientes que con dolores neuropáticos muy severos, no operarlo porque no le vas a eliminar el dolor, que es la causa de consulta de una artrosis. Para continuar, tenemos que como le expliqué, factores dependientes del paciente, como por ejemplo la malnutrición. Pacientes malnutridos deben tener en cuenta eso porque son pacientes que van a tener una mala cicatrización y una mala evolución postoperatoria. En cuanto a la obesidad, tenemos que los pacientes obesos, en los últimos congresos que yo asistí, se quedó de que el paciente normalmente tiene que tener un índice de masa corporal menor a 28 para poder ser operado. En los países desarrollados o países que tienen un buen sistema de salud, estos pacientes son evaluados por un equipo multidisciplinario y esos son pacientes, si son obesos, deben ser pacientes que son referidos a nutrición y dietética, a exámenes por médicos o cirujanos bariátricos, que si no bajan de peso con la parte de dieta y ejercicio, deben ser evaluados por el cirujano bariátrico a realizarle una intervención bariátrica para que el paciente baje de peso. Una vez que haya bajado de peso por el bajo de 28, es que ese paciente se puede operar. Caso contrario, es lo que sucede en muchos países de nosotros, países latinoamericanos, ¿ok? Lo he visto aquí en Ecuador, lo he visto en Venezuela, que el paciente al final no tiene esa facilidad de ir a ese equipo multidisciplinario y que sea evaluado por un cirujano bariátrico, no se le realiza la cirugía bariátrica, no baja de peso, el paciente tiene dolor que le impide hacer ejercicio, por supuesto, no baja de peso, y al final terminamos operando el paciente obeso. ¿Cómo está? O sea, el paciente casi nunca baja de peso, casi siempre nos sube, más bien aumenta más de peso y eso, o sea, tenemos que al final operarlo y ver qué resulta de eso. Pacientes diabéticos, hay que tener mucho cuidado, como todo el mundo sabe. Pacientes diabéticos mal controlados nos va a llevar una mala cicatrización, inclusive pacientes diabéticos mal controlados no se deben operar. Pacientes fumadores por el problema también de cicatrización a nivel de la piel. El afectado de la piel, ¿ok? Ese es un punto muy importante porque hay como mucha disyuntiva cuándo se debe
afectar al paciente para ser llevado a mesa quirúrgica. ¿Okay? Primero, si es necesario, se afecta, depende de la zona que lo va a afectar. ¿Ok? No vamos a... Hay pacientes que simplemente no tienen vello y las enfermeras insisten en afectarlo. ¿Cuándo se debe afectar al paciente? Algunos opinan que se debe afectar unas horas, un día antes de la cirugía, o casi siempre la noche antes de la cirugía, o otros opinan que debe ser afectado, el afectado debe ser en el momento dentro del pabellón, sin, y nunca dejar que el paciente mismo se afecte porque se puede producir abrasiones a nivel de la piel y una puerta de entrada para infecciones postoperatorias. En cuanto al uso de esteroides, tenemos que estar pendientes, sobre todo en el momento de la cirugía, en los sitios de la inyección del esteroide, porque allí es donde va a haber una alteración a nivel de la piel que nos puede alterar la anatomía y a futuro nos puede alterar la parte de la cicatrización. En cuanto a los focos sépticos, tenemos que descartar focos sépticos en el preoperatorio. O sea, para eso hay un protocolo que, donde vamos a solicitar todos los exámenes preoperatorios correspondientes y todas las evaluaciones que nosotros consideremos necesarios. Tenemos primero que hay que hacerle todos los exámenes preoperatorios normales que le pedimos a cualquier paciente. Aparte de eso, como ya les hablé de la malnutrición, tenemos que incluir proteínas totales y fraccionadas, a ver cómo están esas proteínas para evitar, si están bajas, hay que ponerle, colocarle o medicamentos o una alimentación más adecuada, porque eso nos va a alterar la cicatrización postoperatoria. Tenemos que llevar al paciente o enviarlo a un odontólogo para que se le haga una evaluación odontológica y se corrija cualquier carie dental que pueda existir en ese momento, porque eso va a ser un foco infeccioso que nos puede complicar el postoperatorio simplemente porque no nos dimos cuenta que tenía una caries dental. En cuanto a la piel, hay que revisar si tiene varices, si tiene úlceras, tiene psoriasis, cualquier proceso infeccioso a nivel de piel, porque eso nos puede complicar el postoperatorio. En cuanto al aspecto geniturinario, aparte de todos los exámenes que ya hemos mencionado, tenemos que enviar al paciente primero a un urólogo, ¿okay? Donde se le debe realizar una eco renal y un examen de orina. Esto para descartar cualquier proceso infeccioso a nivel renal que nos pueda complicar el postoperatorio. Y si es mujer, debe ir a un ginecólogo donde se le debe realizar un Papa Nicolau para ver y descartar un proceso infeccioso a ese nivel. Si hay algún proceso infeccioso a nivel genitourinario, debe ser tratado por el urólogo o el ginecólogo, debe ser tratado y curado y hacer controles de pruebas para ver si ya no existe un proceso infeccioso. ¿Okay? Esto es importantísimo porque tú tienes que descartar cualquier proceso infeccioso que tengamos a cualquier nivel, porque eso nos va a complicar el postoperatorio. En cuanto a las infiltraciones de los pacientes, eh, tenemos que tenemos que ver las infiltraciones, sobre todo a nivel de la piel, donde vamos a operar. Tenemos que estar pendientes porque eso nos va a alterar la piel y en el momento de hacer la cirugía nos va a complicar. Tenemos la cirugía previa, donde tenemos que revisar las heridas previas que tenga el paciente que nos puede complicar la, mm, la cirugía o hacer las incisiones, porque eso nos puede alterar el momento de hacer la cirugía. En cuanto a la hospitalización previa, tenemos que tenemos que ver en qué momento es ideal hospitalizar un paciente que va a ser sometido a una cirugía de artroplastia.
Normalmente esas cirugías son cirugías electivas que se preparan con mucha antelación para evitar cualquier proceso infeccioso y debe ser hospitalizado en lo menos posible antes de la cirugía. ¿Por qué? Porque el simple hecho de un paciente estar hospitalizado, sobre todo si es en un hospital donde sabemos que hay, a veces los ambientes no son adecuados, deben ser hospitalizados inclusive solamente un día antes de la cirugía. ¿Para qué? Para evitar cualquier foco infeccioso. Tenemos que el simple hecho de colocarle un catéter periférico a un paciente, eso nos puede conllevar a una infección postoperatoria a futuro. Entre más días pase un paciente hospitalizado con un catéter, eso nos puede llevar a ese proceso. Si a eso lo unamos, si el paciente requiere de una vía central, eso nos puede aumentar mucho más las probabilidades de tener un proceso infeccioso. Y si usamos eh, sondas vesicales, nos puede inclusive duplicar o triplicar las posibilidades de un proceso infeccioso. ¿Qué recomiendo yo? Si se recuerdan los muchachos cuando hacían artroplastias conmigo, yo siempre decía que no se debe usar sondas intraoperatoriamente. Eso les gusta mucho a los anestesiólogos que el paciente, aparte de la monitorización que tiene, siempre se le coloca una sonda vesical. Y yo siempre decía, no le coloquen sonda vesical a los pacientes porque eso me va a triplicar o cuadriplicar en la posibilidad de tener una infección a nivel postoperatoria. Lo que tienes que hacer es, si el paciente tiene si quieres que la vejiga esté vacía, simplemente con todas las medidas de antisexia, una sonda de Foley, se puede vaciar la vejiga, inmediatamente se retira. Eso no tenemos ningún problema con eso porque tenemos que evitar los focos infecciosos. En cuanto a los factores del cirujano, en cuanto a los factores del cirujano, tenemos que el cirujano debe ser muy delicado, ¿okay? No porque seamos traumatólogos debemos ser este, mm, bruscos a hacer las cosas. Tenemos que tener cierta delicadeza con los tejidos al momento de la cirugía. Tenemos que hacer como dice la lámina, un manejo traumático de los tejidos, porque eso nos va a garantizar un postoperatorio más satisfactorio y una cicatrización perfecta. Una exposición amplia limitada, cuando hablo de exposición amplia limitada, es que debemos hacer una incisión lo suficientemente grande para uno trabajar cómodamente, pero que sea lo suficientemente pequeña para que no hagamos más daño a los tejidos. Hacer una buena hemostasia antes de cerrar los tejidos y hacer una buena irrigación, o sea, un buen lavado de la zona con abundante solución fisiológica para que no quede ningún tipo de residuo. Evitar espacios muertos, eso se debe hacer no solo aquí en esta cirugía, sino en cualquier cirugía. Evitar espacios muertos, así para que no se exponga nada, o el uso de drenaje como son el portobás, que es importante en este tipo de cirugía. Si hacemos una buena hemostasia, no es tan necesario el drenaje. Antes nosotros hacíamos, inclusive no operamos un paciente si no teníamos el DREN o el portobás, pero la crisis en Venezuela nos enseñó a que eso no era tampoco muy necesario, así como nos lo enseñó a nosotros en los últimos congresos que pude asistir en Venezuela, muchos opinaban lo mismo, que la crisis nos enseñó que el portobás no era tan necesario. Ahí entonces nos obligaban a hacer una hemostasia más rigurosa una hemostasia más rigurosa a nivel de los tejidos y en el momento del cierre de la herida, y eso nos evitaba que usáramos el portobás. Y por supuesto, el cierre cuidadoso para evitar que esa herida se abra. En cuanto a la profilaxis con antibioticoterapia, tenemos que, según el protocolo, uno no debe usar antibioticoterapia
antibioterapia posterior a la cirugía. Nosotros no estamos tratando ningún proceso infeccioso. Si nosotros tuvimos mucho cuidado en la preparación del paciente, hacerle todas las evaluaciones que nosotros consideramos necesarios, no solo las evaluaciones que yo les mencioné, sino cualquier evaluación que ustedes eh, consideren necesaria hacer antes de operar al paciente, hay que realizarlo. Entonces, solo se debe colocar profilácticamente uno o dos, hablan de 1 a 2 gramos de una cefalosporina, ¿ok? Cefalexina o alguna de ellas, en media hora antes de la cirugía para que tenga un buen nivel de antibióticos en sangre en el momento de hacer la incisión. También se puede usar cementos con antibióticos. Y otra cosa importante es tratar de disminuir el tiempo quirúrgico. El tiempo quirúrgico para una artroplastia total de rodilla, ¿ok? O de cadera, más o menos, si es primaria y no tiene ningún tipo de complicación, debe ser entre 45 minutos a 1 hora. No debe exceder más de eso. Recuérdense que entre más tiempo hacen las heridas abiertas, así sea dentro del quirófano, tienen más posibilidades de tener una infección postoperatoria. En cuanto al ambiente quirúrgico, es muy importantísimo porque ya desde los 1900 se hablaba que la naturaleza séptica de la atmósfera depende de los organismos diminutos sorprendidos de ellos. O sea, ya se estaba hablando de microorganismos en el ambiente y por lo tanto tienes que disminuir ese riesgo. Tenemos que, en cuanto al ambiente quirúrgico, tenemos que tener un buen diseño del quirófano, una calidad de circulación del aire. O sea, si se dan cuenta, los quirófanos siempre son diseñados para que el aire siempre salga del quirófano y nunca entre, ¿ok? Si tú ves todos los quirófanos, este pendiente para todos los residentes, porque los adultos ya lo deben saber, ¿ok? Cuando tú entras siempre a un quirófano, siempre tienes que sentir que el aire está pegando a tu cuerpo en la zona. Entonces, para que circule el aire hacia afuera y salga todo lo que es algo que esté contaminado siempre hacia afuera. Tienes que tener un equipo bien entrenado y disciplinado y restringir los movimientos dentro del quirófano. ¿Ok? Eso tienes que estar muy pendiente. El cirujano principal de este tipo de cirugía es el jefe, debe entender que es el jefe del quirófano en ese momento y no tiene que estar pendiente de todos estos detalles. Tienes que evitar que circulen, que estén circulando personas que no tienen nada que ver con la cirugía y debes tener solamente el equipo que sea necesario para esa cirugía. Eso no es un evento histórico, no es algo extraordinario que todo el mundo tiene que entrar al quirófano a ver qué estás haciendo tú. Inclusive el cirujano principal puede mandar a cerrar el quirófano, o sea, a clausurarlo una vez que todo su equipo esté dentro y así evitar la circulación, porque entre menos circulación, menos riesgo de una infección, porque está directamente profesional. A mayor circulación quirófano, mayor posibilidades de contaminación del área. Para concluir, entonces vamos a hacer un resumen. Tenemos que tener una buena selección del paciente, empezando por lo que le expliqué temprano, del tipo de dolor. Y ya sabemos, si hacemos el test y evaluamos al paciente y tenemos un paciente con una alta eh, componente del dolor neuropático, ya sabemos si lo operas, es ya tu riesgo y ya tú sabes que un gran porcentaje, si se acuerdan, 10% para la artroplastia total de cadera y 20% para la artroplastia total de rodilla, van a persistir con el dolor después de ser operado. Esos son los pacientes que tú respetaste todos los protocolos, respetaste todas las evaluaciones pertinentes, pero ese es el paciente que te va a regresar a la consulta y te va a decir, doctor, tengo el mismo dolor de antes de operar. ¿Y qué vas a hacer ahora si ya lo operaste? Entonces te vas a comenzar a pedirle rayos X todos los meses, a decirle que todo está bien,
y al paciente decirte que no está bien, que tiene todavía el dolor, y eso va a ser un dolor de cabeza. Aparte de eso, hacerle todas sus evaluaciones, como ya les expliqué, todas las que hay que hacer y todas las que usted considere hacer, debe hacerse. El entrenamiento en la relación del cirujano, o sea, tratar de minimizar el tiempo quirúrgico, tratar de mejorar los, el manejo de las partes blandas, que es importantísima. Y por último, minimizar los riesgos en el ambiente, como le expliqué, minimizar el, el minimizar el tránsito de personas en el quirófano, porque siempre se ve cuando se va a hacer una artroplastia total, tanto de cadera como de rodillas, entonces todo el mundo quiere entrar a ver la cirugía y eso se debe evitar en lo posible. Ok, muchas gracias por su atención. Espero que le haya servido de mucho, le sirva de mucho estas pequeños tips, pequeños recomendaciones. Y muchas gracias a los muchachos por eh, esta iniciativa de las clases a distancia. Así los que tuvimos por algún otro motivo que irnos del país y irnos del hospital, estar siempre en contacto con nuestro posgrado y seguir contribuyendo con ustedes. ¿Ok? Muchas gracias.